Entonces, en términos generales, para diferenciar entre una inflamación aguda y una crónica, aquí tienen un esquema resumen en que van a evaluar que la inflamación aguda va a ocurrir en minutos, horas o días, mientras que la inflamación crónica ocurre en semanas, meses y años. ¿Ya? Recuerden que en general, después de los 3 días, ya puede empezar a ocurrir una inflamación crónica, después de las 72 horas, por toda la liberación de las células inflamatorias que vamos a ver ahora. La aguda, como dice su nombre, es de un inicio rápido, mientras la crónica es más lenta porque requiere la aparición de los linfocitos y macrófagos. Nuevamente les reitero, generalmente los linfocitos van a aparecer después de 3 días de inflamación de ahí en adelante. Por eso mismo, es que cuando nosotros tenemos un examen de sangre con linfocitosis, significa que ese paciente tiene una inflamación crónica. En cambio, si yo tengo un examen clínico con neutrofilia, que es aumento de neutrófilos, probablemente esa reacción sea una reacción aguda. ¿Ya? Muy importante, ¿qué células están altas? Si tengo un examen y las células altas son estas, yo sé que hay inflamación aguda. Pero si yo tengo un paciente que se llega a hospitalizar y ese paciente tiene linfocitosis, probablemente la causa de la hospitalización es crónica. Generalmente cuando hablamos de inflamaciones crónicas, vamos a tener proliferaciones de vasos sanguíneos y tejidos conectivos. Un ejemplo de eso es el hematoma, la inflamación. Cuando yo tengo un hematoma, no es solo una concentración de sangre y una pelota de sangre, sino que son vasos sanguíneos también que se están formando. Cuando yo tengo un trauma o un golpe, voy a tener proliferación de vasos sanguíneos o neoformación de vasos. Entonces, la inflamación crónica, como dijimos, es de duración prolongada y tiene 3 características principales. La primera es que cuando tengamos una inflamación crónica, vamos a tener una infiltración de células mononucleares. Por lo tanto, aquí vamos a tener infiltración de linfocitos y células plasmáticas junto con macrófagos. Y en una segunda etapa, vamos a tener destrucción. Entonces, cuando ya llegan las células inflamatorias al foco infeccioso, por ejemplo, vamos a tener una destrucción de los patógenos o del tejido patológico que está en esa zona. Y finalmente vamos a tener una reparación de la zona que va a implicar la proliferación de nuevos vasos y fibrosis de la zona. O sea, la inflamación crónica consta de 3 partes: infiltración, destrucción y reparación. Si alguna de estas partes no se produce, entonces la inflamación va a ser progresiva. Por ejemplo, si la inflamación no va a generar destrucción del patógeno y el patógeno sigue actuando, voy a tener mayor infiltración y por lo tanto voy a tener un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Una piometra, que es un útero con pus. Sí, lógicamente, mi sistema inmune se va a ver colapsado porque no va a poder eliminar ese pus, va a quedar ahí. Entonces, si yo no saco ese útero con pus, lo que voy a tener es que vaya a tener cada vez mayor infiltración de células mononucleadas y voy a tener una reacción inflamatoria sistémica. Cuando hablamos de la inflamación crónica, la célula predominante es el macrófago. Recuerden que cuando hablamos de la inflamación aguda, siempre hablamos mucho del mastocito, ¿ya? Por lo tanto, acá va a ser predominantemente el macrófago. Ahora, en la aguda también está el neutrófilo, pero el predominante, el mastocito, muchas veces reacciones sobre todo alérgicas. Estas células, los macrófagos, recuerden la inmunología que vienen a nivel de la médula. Por lo tanto, son células madres pluripotenciales que van a generar todas las colonias formadoras unidades formadoras de colonia y van a generar efectivamente un aumento de linfocitos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo, por ejemplo, puedo tener un examen de sangre de un paciente y puedo tener linfocitosis. Yo digo, bueno, busquemos el foco infeccioso. Pero puede ser que yo lo que tenga sea una leucemia o un linfoma mieloblástico. Entonces puedo tener un tumor de la médula y voy a tener 40.000 linfocitos. Entonces ahí también hay que tener ojo. No necesariamente los linfocitos son por aumento de o por presencia de una reacción infecciosa, un patógeno o algo, sino que también puede ser neoplasia en la médula. Y eso se explica acá, por esta reacción. Cuando nosotros tenemos los mononucleares macrófagos en la sangre, ya saben ustedes que se llaman monocitos, ¿no es cierto? Y estos monocitos lo que tienen que hacer
es hacer todo el sistema de adhesión, rolling y extravasación para llegar al foco infeccioso o extravascular y así generar un macrófago que va a ser el encargado de eliminar ese patógeno. El macrófago es la célula más importante fagocitaria que tenemos en el cuerpo. Pero aparte de fagocitar, el macrófago tiene como función incrementar o aumentar la citoquina inflamatoria en ese lugar. Por lo tanto, no solo va a fagocitar, sino que va a llamar a más células inflamatorias al lugar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una bacteria que es fagocitada por un macrófago, pero aquí también sabemos que aparte los macrófagos activados van a aumentar distintas enzimas lisosomales y también van a poder aumentar su metabolismo y llamar a distintas citoquinas inflamatorias. Entonces el mismo macrófago crece y llama más células al lugar. ¿Y los neutrófilos también? Los neutrófilos también tienen efecto macrófago y la liberan con sus lisosomas, también destruyen ciertos patógenos, pero es mucho menor que el macrófago. El neutrófilo tiene más función para liberar citoquina inflamatoria, más que ese macrófago. Entonces, los macrófagos lo que van a hacer, van a liberar proteasa que van a ayudar a generar un tejido de granulación. Si usted lo piensa, cuando nosotros tenemos una inflamación crónica o una herida, hay un tejido de granulación que se forma. Para eso tiene que haber mayor fibrina. Y muchas veces el macrófago es el que va a estar encargado de ayudar a la formación de fibrina. No es el único, pero va a ayudar. Y posteriormente al macrófago tenemos la otra célula inflamatoria, que son los linfocitos B. Aquí ustedes ya lo manejaron para su prueba de inmuno, por lo tanto, acuérdense los linfocitos B. ¿Eso no lo vieron todavía? Sí, no vieron. Los linfocitos B son principalmente linfocitos que van a ayudar a la respuesta inmune humoral, mientras que los T van a ser o citotóxico el CD8 o que el CD4 y va a ayudar a aumentar la respuesta de la citoquina inflamatoria. Las células plasmáticas o los plasmocitos son las células encargadas de la formación del anticuerpo. Por lo tanto, las células de memoria van a ser los plasmocitos. Y estas células son las encargadas también de realizar las reacciones de hipersensibilidad. La reacción antígeno-anticuerpos que vimos en la clase 2 o 3, no me acuerdo. Y por lo tanto, estas van a aparecer después de una segunda infección. Si tengo una primera infección y el paciente tiene una piometra, a lo mejor van a aparecer los plasmocitos ahí. Pero si yo, por ejemplo, en esa piometra tengo Escherichia coli y anteriormente el paciente tuvo por infección urinaria por coli, a lo mejor sí va a tener plasmocitos de memoria. ¿Ya? Creo que fue un mal ejemplo. Un buen ejemplo. Un patógeno que nunca tuvo en su vida, no van a aparecer plasmocitos. Pero un patógeno que siempre ha tenido, como la coli, que siempre ha estado en la orina, que puede hacer infección urinaria y que la ha tenido por 10 veces, va a tener plasmocitos. Es un mejor ejemplo. Entonces, los macrófagos, a su vez, van a hacer un reclutamiento continuo, o sea, el macrófago va a llamar a más monocitos a la zona vascular, va a reclutar, extravasación y va a haber una proliferación local de los macrófagos en el lugar a donde llegó, pero lo que tiene que ocurrir es que haya una inmovilización de los macrófagos. O sea, si el macrófago llegó ahí y se va al tiro y vuelve al torrente sanguíneo o se elimina por el sistema linfático, vamos a tener una eliminación y una pérdida muy rápida de macrófagos, por lo tanto el sistema es ineficiente. Entonces lo que hay que hacer es que cuando lleguen los macrófagos a un lugar, mantenerlos ahí. Entonces los macrófagos tienen 3 fases que son de reclutamiento, de proliferación y movilización. Estas son fases de la inflamación crónica relacionada con los macrófagos. De un cuadro para que se aprendan de memoria cómo se llaman los macrófagos cuando están ubicados fuera de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Me imagino que no hay que decirles que esto se apunta en la prueba. Por lo tanto, cuando tenemos el tejido conectivo se llaman histocitos, en el hígado se llama célula de Kupffer y en el pulmón macrófago. ¿Ya? Y en el hueso se llama osteoclastos. Es una pregunta fácil de prueba. La inflamación crónica, el macrófago lo que va a generar es una destrucción, una de las características de la inflamación crónica es la destrucción del tejido. Por eso es que muchas veces con inflamaciones crónicas nos quedan las cicatrices, los queloides, los daños de la enfermedad degenerativa articular, que es el EDA, la artrosis, todo eso
es porque hubo una inflamación crónica. Por ejemplo, cuando tenemos inestabilidad lumbosacral, usted no ha visto medicina. Cuando tenemos, por ejemplo, en los cachorros que tienen problemas de articulación de la cadera que no se forma bien, el roce constante es una inflamación crónica. Y por lo tanto vamos a tener una destrucción del tejido y va a remodelar con un tejido nuevo para funcionar. Y eso se llama displasia de cadera. Es un ejemplo de una destrucción tisular, destrucción de un tejido por inflamación crónica. ¿Y eso se puede revertir? El EDA no. Todo lo que sea crónico no se va a revertir, no se va a revertir siempre que haya generado una cicatriz con un tejido diferente. Eso no hay solución. Que es lo que hablamos de la metaplasia, todo eso, la metaplasia controide no va a mejorar. Ahora, la inflamación crónica puede revertir siempre que no haya generado un daño tisular, por ejemplo, con un tejido. Entonces, lo que preguntaba su compañera se responde acá: la evolución de la inflamación, puede haber curación total, puede haber cicatrización o puede haber propagación. Irreversible, irreversible, reversible. Curación total, cuando el tejido no se modificó su morfología y por lo tanto puede sanar. La cicatriz depende de cómo cicatrizó, por primera, segunda o tercera intención. Eso usted lo sabe. No importa, vamos a ver. Así no se preocupen. Lo van a saber. No, esta es la prueba como la última vez. ¿Ah? Estas dos de abajo son irreversibles: propagación y cicatrización. Ah, ya, pero hablemos ya. Hablemos de cicatrización. Cicatrización, ¿a qué nos referimos con irreversible? Que el tejido nunca va a ser el mismo. Eso es irreversible. No es que el paciente esté enfermo, o sea, yo tengo cicatrices y no tengo nada. Pero se refiere a que el tejido no es el mismo. Eso es lo que tenemos con cicatrización. Usted tiene razón en que queríamos hablar acá primaria, secundaria, tercera. Sí, pero aquí se ve la parte más, entre comillas, molecular. Por eso. Entonces, la curación total es que la resolución de la inflamación, vamos a tener finalmente condiciones de la circulación normal, o sea, no va a haber un trombo, no va a haber una fibrosis del sebo sanguíneo, y vamos a tener, por ejemplo, si tenemos un exudado, va a haber reabsorción. ¿Exudado como cuándo? Cualquier tipo de inflamación. Golpes producen exudado, por si acaso. Si eso baja y vuelve a su lugar, entonces va a estar normal. Tumores o un cáncer. Un cáncer es una inflamación crónica, ¿no es cierto? Está aumentando una masa. Si usted tuvo la suerte que era, por ejemplo, un linfoma y con la quimio anduvo bien, bueno, va a tener una curación total con circulación normal, disminución del edema del exudado, va a ser normal. Un tumor de una masa, lisoquimio, bajó. Todo eso es curación total. O sea, un cáncer también se puede curar, o un tumor, por si acaso. No todos los tumores son irreversibles. ¿Y el mioma? El mioma, el de la mujer, el mioma uterino, el mioma no es reversible, porque el mioma por algo tiene que operar el útero, y siempre queda ahí. Esa es mi experiencia en oncología femenina, pero no, los miomas no se eliminan nunca, quedan ahí siempre. Por eso la indicación del oncólogo es operar los miomas. ¿Usted sabe algo distinto? Si hubiera un embarazo, en el parto sale el mioma también, no hay que operar. Uy, qué bueno eso, lo tenía que ver. ¿En serio? Sí. Ya, muy bien. Obvio que en serio. No, sí le creo. Sí le creo. Ya, ahí tiene un dato, pues. Muy bien. Ahí no ayudo a su compañero. O sea, tiene que tener guapo si quieres que salga bien. Si no, se saca bien. Cicatrización y fibrosis. Como les decía, si hay un tejido que se destruyó, lógicamente ese tejido se va a regenerar. Pero la pregunta es cómo se regenera. Esa es la gran pregunta. Si yo por ejemplo, esto lo vamos a ver en el segundo práctico. Si hago un corte lineal y ese corte lo suturo, probablemente no quede cicatriz, si es que se unió por primera intención. Pero si yo tengo un corte redondo, no un corte, una erosión redonda abierta, va a formar una costra. Y después esa costra va a cerrar de adentro hacia afuera. Y ahí va a quedar un tejido anómalo. Entonces ahí vamos a tener una regeneración que no es con el mismo tejido. ¿Ya? Y eso los queloides, por ejemplo, ese tipo de lesiones.
como secuela puede generar... Ah, ya. Si por ejemplo, esto es un ejemplo, acá está. Entonces, si yo tengo una cicatrización y tengo una laceración, puedo tener esto. El ejemplo de arriba a la izquierda es un ejemplo clásico de lo que se conoce como una estenosis esofágica. Si yo tengo un perro que comió un hueso y ese hueso hizo una cicatriz en el tejido del esófago, lo que va a hacer es que ese tejido va a ser un tejido cicatricial y por lo tanto genera una estenosis que es un orificio mucho más pequeño. Entonces acá lo que está dando este ejemplo es, acá tenemos una radiografía contrastada, esto es un contraste, y acá se acumula mucho contenido. Esto es porque en esta zona y en esta zona hay una estenosis porque este paciente se comió un hueso. Entonces acumula contenido porque no pasa bien el contenido líquido hacia atrás. ¿Ya? ¿Ah? Aquí hay que operarlo y sacar este hueso, pero el problema es que ese esófago siempre va a quedar con una estenosis. Entonces, ¿qué tiene que comer más líquido ese paciente que normal? Acá tenemos un ejemplo de un paciente que tiene una cicatriz. No tengo que decirte que, lógicamente, un paciente que se rompió con el vidrio, se hirió y dio cicatriz en cara. Fácil, cicatrices de piel. Acá vemos un ejemplo de un paciente con una úlcera. La úlcera es una pérdida de la capa córnea del ojo y que formó una cicatriz, generó un tejido cicatricial al medio y por lo tanto este ojo no se rompió. Pero esto es inviable. Ese paciente no ve por esa córnea, por ese orificio de la córnea. Acá lo que se ve rojo son los vasos sanguíneos que van a la zona de la úlcera para cicatrizar. ¿Ya? Son ejemplos de cicatrización. Paciente que la laceración pasó, la reacción inflamatoria pasó, pero que quedó una cicatriz permanente y por lo tanto no se cura. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un paciente canino mestizo hembra de 10 años. Este paciente consultó por baja de peso progresivo y caída de pelaje. Ah, perfecto, caída de pelaje. La anamnesis remota es que hace meses estaba más decaído, bajando de peso y lleva más de un año con pérdida de pelaje, y la anamnesis actual es que en el último tiempo ha estado tomando más agua y orinando. ¿Ya? Por lo tanto, este paciente, si hubiéramos estado haciendo clínica, hubiéramos dicho, bueno, toma más agua y orina, por lo tanto tiene 3 prediagnósticos: diabetes, falla renal, una enfermedad endocrina que se llama Cushing. Bueno, este paciente tenía una enfermedad endocrina que se llama Cushing, que genera un tejido que se llama calcinosis cutis. La calcinosis cutis es una metaplasia en que el calcio se deposita a nivel de piel y por lo tanto tienen este aspecto, como una concha gigante blanca, y esto es clásico de la enfermedad que se llama enfermedad de Cushing o hipercortisolismo. Ustedes cuando sean más adelante, cuando vean pacientes así, tienen que sospechar de que este paciente lo más probable es que sea Cushing, sobre todo porque toma más agua y orina mucho. La fosfatasa alcalina está por las nubes, muy alta. ¿Eso puede ser por el estrés? ¿Qué cosa? ¿Cushing? Sí. No, esto es un hipercortisolismo que es por un tumor, principalmente en el cerebro, que es el hipófisis. Se fijan en el tejido cicatricial, el paciente puede mejorar la enfermedad, puede mejorar el Cushing, pero siempre va a quedar pelado en esta zona. Siempre va a quedar con este tejido. Esto, la única opción de sacarlo es quirúrgica. O sea, acá usted sacó el proceso inflamatorio crónico, mejoró el Cushing, pero esto siempre va a quedar. Por lo tanto, la única opción es operarlo de eso. Remover el tejido. Remover el tejido. Remover el tejido. Pero, profe, Dígame. remover el tejido más que nada estético, ¿no? O hay que removerlo. Estético, tiene razón. Estético. Eso no le puede. Esto no le va a molestar nunca en la vida, a menos que lo que puede ocurrir es que cuando esto está en el abdomen, como se arrastra, tiende a romperse y tiende a hacer infecciones crónicas. Pero en la zona dorsal no es necesario operarlo, lo dejan ahí nomás. ¿Y no sería mejor operar el tumor? Lo que hace es que el tumor de hipófisis en Chile no tenemos la cirugía para operarlo. Entonces, el 85% de los pacientes el tumor está en el cerebro, pero acá no se opera en Holanda y en Estados Unidos. Si el 15% está acá abajo, ahí lo opera. Ahí lo saca y soluciona la enfermedad. Pero la piel nunca va a mejorar. Y entonces no puede. No, el tumor para esta enfermedad, esto la después me dice, solo puede estar en el cerebro, que es en la hipófisis, o en la glándula adrenal. No puede estar en otra parte.
Ah, esta se me pasó, ¿o no? Sí, pues se me pasó una que. Este es el mismo paciente. No, pero esto no es para usted. Correcto. El paciente quedó con, se llama calcinosis cutis, tiene algo que se llama telangiectasia, que es piel delgada, tiene elasticidad de piel y abdomen abultado. Entonces son todos signos de Cushing. Se midió el cortisol en orina y el cortisol en orina estaba alto. Eso implica que el cortisol, que es la hormona del estrés, se está eliminando mucho. Y aparte, el paciente tiene hipotiroidismo, porque la TSH está alta y la T4 está baja. Esto lo vamos a ver en la última sección. Entonces el paciente con un tratamiento de la tiroides, que es la levotirosina, y el tirostano, que ayuda a bajar los niveles de cortisol. Ya, vamos a lo nuestro. Entonces, ya hablamos de cicatrización, curación total, pero si no lo logro, bueno, paso acá a lo que se llama propagación. Entonces, ¿cuándo iba a tener propagación? Cuando tengo principalmente una afección, un patógeno infeccioso. Si tengo una infección, entonces mi sistema inmune no va a lograr eliminar esa infección. Cuando tengo una infección que es muy grande. Acá tiene algunos ejemplos de un gatito con absceso. El gato en el absceso, usted le pone antibiótico, pero si usted no tiene el absceso, el sistema inmune no va a ser capaz de controlar el absceso. Lo hagamos rápido. El gato no va a ser capaz de controlar el absceso. Por lo tanto, usted tiene que quitar el foco infeccioso, porque si no la enfermedad va a seguir progresando. Acá hay otro ejemplo de un paciente que tiene un linfoma a nivel de linfonodo. Esto, si usted no trata el linfoma, va a progresar y la reacción inflamatoria va a continuar. Entonces, son distintos ejemplos de progresión de una reacción inflamatoria. Las propagaciones de inflamación pueden ocurrir a distancia. Por ejemplo, el linfoma o un linfonodo afectado por una infección, por ejemplo, un gato que tenga un absceso y tiene este linfonodo afectado, puede generar una septicemia y generar por vía linfática inflamación completa del paciente. Y puede todos los linfonodos estar aumentados. Un paciente que tiene una piometra, que una infección al útero, puede generar una septicemia y afectar todos los linfonodos también. ¿Sí tengo con eso? Profe, ¿le puede ocurrir de que el paciente ya se cure del absceso pero quede con los linfonodos reactivos? No. Si usted trató el absceso, el linfonodo tiene que pasar. Si no pasó, entonces hay otra enfermedad que no hemos pesquisado. Hay una enfermedad que se llama linfadenitis gaseosa. La linfadenitis gaseosa es una afección de linfonodos. Los linfonodos están inflamados y contaminados. ¿Por qué usted tuvo uno? Que el otro día llegó un paciente que tenía los linfonodos reactivos. No, eso tiene que mejorar. Si no es linfadenitis gaseosa y si es gato, la leucemia siempre está ahí. Dígame. Cuando hay CIRS, Sí. que es la inflamación generalizada, ¿Mm? ¿eso es todos los órganos se inflaman? No, el CIRS es una reacción inflamatoria en que simplemente tiene unos criterios para evaluarlos. Entonces, el CIRS va a hacer que usted tenga fiebre, taquicardia o taquipnea y fiebre, taquicardia o taquipnea. Si tiene esos 3 de 4, ya tiene CIRS. Entonces, son 4 criterios. La fiebre, frecuencia cardíaca, respiratoria y la última es que tenga leucocitosis. No tiene que ver con órganos dañados. Si usted tiene un órgano dañado, ya pasa a ser un tipo de shock. Si usted tiene más de un órgano dañado, más de uno, que son 2 o más, usted tiene lo que se llama una falla orgánica multisistémica, que se deletrean MOTS, porque le gusta deletrear las cosas. Pero no tiene que ver con órgano afectado. Este es un paciente que, por ejemplo, propagación de la inflamación, es un paciente que tenía porque falleció, diabetes, es un paciente que hizo lo que se llama una paniculitis, que es una inflamación del panículo adiposo. Esto es una reacción inmunomediada en que el sistema inmune está exacerbado y empezaron a aparecer estas lesiones de la nada. Como el paciente tenía diabetes y la diabetes es una enfermedad inmune, muchas veces las enfermedades inmunes pueden ir más de una. Puede tener diabetes y anemia inmunomediada. Y en este caso, el paciente tenía una reacción inflamatoria exacerbada por una paniculitis. El paciente respondió a corticoides. Así que ahí uno asume que efectivamente controlando la inflamación crónica puede mejorar. O sea, una propagación
no siempre irreversible. Esto no es irreversible, el absceso no es irreversible, la piometra no es irreversible, pero si esto no lo hemos tratado, hubiera muerto él. Si usted no trata la piometra, muere la piometra. Si no trata el absceso, muere el absceso. Entonces, mientras lo trate, tiene remisión. Ahora, la propagación de la inflamación se puede conocer como bacteremia o septicemia. La diferencia entre este y este es que la bacteremia es cuando es transitoria y la septicemia es cuando está mucho más tiempo y se exacerba la reacción inflamatoria y la infección. Por ejemplo, una bacteria que esté en sangre, porque yo tuve, no sé, un resfrío, puede ser una bacteremia, pero una septicemia va a ser si yo mantengo esa bacteria en sangre mucho tiempo y estoy, como decía su compañera, con un CIRS, por ejemplo, que es una reacción inflamatoria sistémica, o tengo una patología en que no estoy mejorando. Cuando esta septicemia o bacteremia va a formar un foco infeccioso, se conoce como piemia o septicopiemia. Ya es un término más que se usa en humano, pero es un foco infeccioso en que se acumuló toda la, se puede decir, infección lógicamente en un lugar. La inflamación crónica se puede diferenciar según tipo de inflamación o según su patrón morfológico. ¿Ya? Esta parte es un poquito más densa. Los tipos pueden ser proliferativas o no proliferativas. Yo puedo tener una inflamación crónica que no genera masas, pero puedo tener una inflamación que también genera masas. Eso es proliferativo o no proliferativo. Y el patrón morfológico va a depender de lo que tenga. Tengo pus, tengo una úlcera, tengo tejido fibroso o tengo un tejido seroso. Entonces, la inflamación crónica no proliferativa lo que va a tener es que vamos a tener escasa proliferación de tejido de granulación. O sea, no vamos a tener un tejido tan grande, granulomatoso. Esa es la característica de la no proliferativa. Y generalmente va a ocurrir, por ejemplo, en gastritis, en nefritis intersticial y en hepatitis. Yo, si tengo una gastritis, no voy a tener una bola dentro del estómago. Voy a tener inflamación efectivamente de la mucosa. Si tengo una hepatitis, no tengo un furúnculo por un hígado. Lo que voy a tener es un hígado más grande. Si tengo una nefritis intersticial, lo mismo. Tengo una infiltración de células inflamatorias, pero tengo un quiste, por ejemplo, en un riñón. Entonces, todo esto significa que son sin proliferación de tejido de granulación. Esa es la característica de una no proliferativa. Y aquí está lo que hemos hablado antes, que cuando tenemos macrófagos de foco inflamatorio crónico de una no proliferativa, vamos a tener emigración, proliferación e inmovilización. Aquí tenemos un ejemplo de una nefritis y una gastritis. Fíjense en los focos inflamatorios, y esto no está creando masas. Fíjense que acá no hay una pelota que está acá, sino que simplemente son focos inflamatorios, hay altos linfocitos que están en esta zona. La inflamación crónica proliferativa, lógicamente va a ser la más frecuente, es la que nosotros siempre vamos a tener cuando tenemos una lesión, un trauma, antigeneración, por ejemplo, se metió una espiga, todo eso va a generar una inflamación crónica proliferativa, y aquí sí vamos a tener un tejido de granulación, pero vamos a ver después. Aquí hay proliferación vascular, fibroblastos, y va a haber un infiltrado de linfocitos, plasmocitos y monocitos. O sea que tenemos de todo. Tenemos todas las células, tenemos un tejido y tenemos un aumento de volumen. Ya esto, vamos. Y ahora veamos un poco los patrones morfológicos. Hagamos un pequeño recreo, ¿me parece? Como les decía, la inflamación también se puede clasificar por patrones morfológicos. Aquí tenemos la inflamación serosa, que es la clásica inflamación con concentración de proteína. Es el típico tejido, o sea, el líquido que no es un líquido rojizo o con sangre, sino con tejido más amarillo, por ejemplo. Entonces podemos tener, por ejemplo, una concentración, una concentración de proteína. Aquí tenemos un ejemplo clásico que va a ser la típica ampolla.
Ampolla, ampolla, no sé cómo se dice. No, no sé si se puede decir ampolla, parece. No sé cómo se dice. No, no sé. Sí, bueno. No sé si ampolla o es clásico porque entre medio se fija, va a haber un contenido líquido transparente solamente con proteínas, pero no con contenido sanguinolento, ni fibrina tampoco. Esto en perros son muy similares a las que se conocen como pápulas. Las pápulas son levantamientos, y adentro también tienen este tipo de líquido. Pero esto, que es de humano, es más clásico, ¿ya? Son un tejido transparente. ¿Cómo cuando la gente se queda? Sí, eso. Efectivamente. ¿Estás seguro? Sí. A ver, no diría eso, ampolla. La inflamación fibrinosa se produce con un exudado que, como dice su nombre, es de fibrina muy rico en proteínas plasmáticas. Aquí vamos a tener muchas veces membranas de fibrina y van a ser muchas lesiones que va a haber una separación de una capa y entre medio vamos a tener mucha fibrina. El ejemplo mayor de esto es la pericarditis fibrinosa. Esto es clásico en veterinaria. Ustedes van, no clásico, perdón, pero es frecuente. Ustedes van a ver, si recuerdan la anatomía, el pericardio es una tela que está afuera del epicardio, del corazón. Entonces muchas veces entre ese contenido vamos a tener un contenido de color rojizo que es mucha fibrina. Entonces ese contenido va a ser de este aspecto histológico y se da muchas lesiones de pericardio. Generalmente la inflamación fibrinosa va a dar por eso mismo en cavidades. Cuando tenemos dos, aquí le dicen pseudomembranas, pero dos membranas que son muy delgadas, muchas veces se puede acumular fibrina y generar lesiones fibrinosas. A veces ocurre también en el riñón, por ejemplo, en la cápsula renal se puede separar y generar también una secreción fibrinosa. La inflamación supurativa, la más fácil, se llama una infección por bacterias. Lo que vamos a encontrar van a ser neutrófilos, también vamos a encontrar linfocitos, vamos a encontrar tejido necrótico y bacterias. Esta lesión purulenta se puede absorber o no. Si no se reabsorbe, puede generar lo que se llama una fístula. Acá vamos a ver un ejemplo de la clásica fístula perianal en el perro. El perro, recuerden que alrededor del ano tiene unos sacos que son los sacos perianales. Esos sacos nunca hay que vaciarlos. Generalmente es un error veterinario, es que uno vacía los sacos, pero cada vez que usted vacía el saco anal, estimula que se produzca más contenido en ese saco. Entonces, si usted lo estimuló mucho tiempo y ese paciente produce mucho líquido del saco anal y después lo dejó estimular, ese contenido se puede infectar y puede hacer una infección del saco anal y después fistuliza por el lado. Es una patología clásica, la fístula perianal. Otra causa de fístulas infecciosas son superativas, por ejemplo, la fístula del cuarto premolar. Los perros en general tienen un cuarto premolar muy desarrollado. Este cuarto premolar puede hacer una infección que va a ir hacia arriba y se va a conectar con el globo ocular. Entonces, muchas veces, antes de llegar al globo ocular, puede salir por la mejilla, y aquí hay un orificio purulento. La fístula del cuarto premolar, también muy frecuente en perros. La úlcera es una lesión profunda en que se pierde la continuidad de lo que estamos hablando, sea piel o mucosa, puede ser piel o mucosa. Va a afectar siempre la zona profunda, por lo tanto vamos a tener afecciones en la parte superficial con tejido fibrinoso y vamos a tener un tejido de granulación. Si la úlcera es muy antigua, como la que les mostré el ojo delante, vamos a tener una cicatriz y eso va a quedar de manera permanente. Entonces, si usted tiene una úlcera, acá es cuando va a tener una cicatriz probablemente. La úlcera, donde se afecta toda la capa profunda, por ejemplo, de la piel o de la mucosa. Recuerden que por histología, las mucosas tienen distintas capas, ¿no es cierto? La capa basal, cuando se afecta la membrana basal, ya pasa a ser una úlcera. Si no afecta la membrana basal, se llama erosión. Esa es la diferencia entre la erosión y la úlcera. Si se afecta o no la capa profunda. Dígame. Es que me quedó una duda con respecto a la glándula anal. ¿Por qué tanto que se le promociona el concepto de los servicios de peluquería? O sea, ¿cuál son los
usted nunca debería hacerlo en la ciencia de peluquería. Es un error conceptual veterinario. Lo que hace que en algún momento se pregonó de que si usted vacía los sacos anales, los mantenía limpios. Pero en realidad se sabe que es un error. Uno nunca debe tocar un saco anal. Porque fisiológicamente el saco anal lo que hace es que cuando usted defeque, o sea, cuando los perros defequen, el saco anal, el líquido del saco anal lubrica la feca y sale más fácil. Entonces, si usted, en vez de hacer ese proceso natural, usted aparte de eso lo estimula, lo va a complicar. Ahora, si ya ese cachorro en la peluquería se lo hicieron toda la vida, tiene que seguir haciéndolo. Todas las semanas, por lo menos. Profe, disculpe, quedé en que cuando se afecta la membrana basal es como una úlcera. Sí. Cuando no se afectaba, ¿qué? Erosión. Gracias. Esa es la diferencia entre erosión y úlcera. ¿Y en cuál hay sangrado? En todos pueden haber sangrados. En todos pueden haber sangrados. Porque la fístula al principio va a ser el pus, pero va a ser sangre, porque es un tejido que se rompió en la mucosa. Lo que pasa es que muchas veces puede haber también un cáncer ahí y eso es más feo, más sangrante. Cáncer perianal. Dentro de los patrones morfológicos crónicos, el más frecuente es la inflamación granulomatosa. Este es un patrón en que va a aparecer un granuloma en la zona de la inflamación crónica y vamos a tener muchos linfocitos T sobre todo, para ser muy prevalentes. Dentro de las causas de la inflamación granulomatosas, las más frecuentes son las clásicas espigas. Generalmente ocurren muchas veces espigas que entran, se pierden entre medio, se forma una encapsulación de esa espiga y forma un granuloma en esa zona. Ahora, otras veces esa lesión está, por ejemplo, la espiga está activa y tenemos que sacarla. Esta vez también una espiga. Otro tipo de granuloma son los granulomas que se llaman inmunomediados. Como dice su nombre, son con respuesta a células inmunitarias, por lo tanto van a estar involucradas principalmente los macrófagos, que van a presentar expresión de linfocitos T y van a mantener este tipo de lesión. Es una lesión inmune asociada a células de macrófagos y linfocitos. El clásico de esto es el granuloma eosinofílico del gato. Aquí tenemos un ejemplo de un granuloma de un ferino a nivel labial. Y aquí tenemos un granuloma en placa eosinofílico de piel. El gato es una especie que hace este granuloma. Se llaman granulomas eosinofílicos o granulomas inmunomediados. Es muy frecuente ver. Y a veces uno se confunde y uno dice, no, esto es zona de boca. En la zona del labio, en las fauces, que es la zona de atrás de la boca. Pero también lo pueden ver en piel y en muslos también es bastante frecuente. Esta lesión en piel o en muslo son asociados a granulomas inmunomediados. ¿Cómo se llamaba? ¿Granuloma cuántos? Inmunomediados. Pero ya, sí, es un granuloma inmunomediado, pero este se llama granuloma del complejo eosinofílico felino. Es un granuloma eosinofílico y se llama complejo granuloma eosinofílico felino. Muy frecuente. Da en boca y también da en piel, pero en boca es súper frecuente. Corticoide. Los efectos sistémicos de la inflamación, vamos a tener fiebre, somnolencia, anorexia, hipotensión, síntesis de alteración de síntesis hepática de proteína y alteración de leucocitos. O sea, esta diapositiva solamente tiene como función decirles que si ustedes están muy inflamados, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener todas estas alteraciones. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica va a generar un efecto a nivel central, primero. Y segundo, la inflamación crónica, ¿cómo termina? Con un gasto del sistema inmune. Por lo tanto, ustedes van a terminar con un déficit del sistema inmune. Entonces van a tener predisposición a tener mayor cantidad de enfermedades. Eso también va a generar una inflamación crónica. O sea, no siempre van a tener un leucocito en 1000. En algún momento van a tener una baja de leucocitos y van a colapsar. Dentro de los efectos sistémicos, como vimos en la clase de fiebre, muchos factores inflamatorios van a generar cuadros febriles, como por ejemplo la interleuquina 6 y la 1, que son muy importantes. La interleuquina 6
puede generar aglutinación de eritrocitos. Podemos tener pacientes que tengan, por ejemplo, una inflamación crónica y tengan accidentes vasculares, trombos, coagulopatías, todo eso. Por eso muchos pacientes en UCI a veces se manejan con heparina. ¿Ya? En humanos usan otras cosas ya más sanas. Esto es lo mismo, lo estamos repitiendo, el efecto de la leucocitosis en los factores inflamatorios. Las infecciones parasitarias, ya saben, lo hablamos en la clase 2 o 3, saben que lo que vamos a tener principalmente el aumento de los eosinófilos, la eosinofilia, que es una característica de las inflamaciones parasitarias. Ahora, como les comentaba recién, cuando tenemos leucopenia, vamos a tener pacientes que estuvieron tan inflamados que va a bajar los leucocitos y por lo tanto vamos a tener infecciones mayores en estos pacientes y van a ser, por ejemplo, pacientes mucho más comprometidos inmunológicamente. Nosotros podemos pasar un estado inflamatorio crónico a una leucopenia y ese es el peor de los panoramas, porque ese paciente probablemente va a morir. Son los pacientes típicos de UCI. Si se fijan en la UCI, cuando están mucho tiempo hospitalizados, ¿qué sufren esos pacientes? Neumonía, bronconeumonía, patología respiratoria alta. Eso es porque están mucho tiempo intubados en ventilador mecánico, pero no es solo por eso. Su sistema inmune empieza a colapsar y empieza a bajar. Entonces los pacientes terminan muriendo muchas veces de neumonía. La neumonía por ventilación mecánica es súper frecuente, pero eso también es un paciente que si está en ventilación mecánica, es un paciente en UCI crónico. Ese paciente se le gastó todo su leucocitos. Esto es muy importante porque esto ustedes no lo manejan muy bien. La obesidad y el tejido adiposo es un tejido endocrino, por lo tanto, el tejido endocrino genera hormonas, pero también genera muchas citoquinas inflamatorias. Entonces, cuando uno habla de obesidad y de hormonas, la obesidad del tejido adiposo, aparte de generar insulinoresistencia, también todos estos incrementos de células inflamatorias van a generar un estado de inmunodepresión. O sea, se sabe que pacientes obesos que entran a la UCI tienen mayor riesgo de mortalidad que un paciente normal, y eso es porque su sistema inmune está mucho más exacerbado al principio por la tejido adiposo. O sea, fíjense que el tejido adiposo genera interleuquina 6, 18, baja la 10, que es antiinflamatoria, y aumenta todo el sistema preinflamatorio. Entonces el paciente tiene más predisposición a hacer una reacción inflamatoria sistémica, que es un CIRS. Eso tiene que ver con el tejido adiposo. Entonces, más allá de la insulinoresistencia y la diabetes, tienen que pensar que estos pacientes van a tener peor pronóstico porque el sistema inmune está mucho más inflamado. Y asimismo, se va a acabar más rápido y van a colapsar. Las manifestaciones clínicas ahora, ya vimos las bioquímicas. Las clínicas, bueno, la reacción inflamatoria clínica que pueden generar artritis autoinmune, fibrosis pulmonar, aterosclerosis. Por ejemplo, este paciente obeso va a tener aumento de colesterol LDL, ese colesterol que va a generar aterosclerosis, aumento de citoquinas inflamatorias, produce mayor fibrosis de los vasos sanguíneos, genera aterosclerosis, reacción de hipersensibilidad y alergia. Acá tenemos un ejemplo de reacción inflamatoria crónica, manifestaciones clínicas. Es un paciente que tiene lupus eritematoso discoide. Fíjense en la alteración mucocutánea de la nariz y alrededor del ojo. Otra manifestación de la inflamación crónica, el clásico distemper. El distemper que nos va a generar, más allá de todo lo realmente importante, el distemper nos va a generar hiperkeratosis nasal, o sea, una reacción inflamatoria nasal crónica, por lo tanto un paciente también crítico. La carpitis, la 50, no soy yo. ¿O sí? No, sí soy yo, parece. Sí, soy yo, ¿cómo puse? Sí, soy yo, perdón. Pero aquí yo era joven, acá. Ahí me puso. Sin tiempo en años. Así que sigue yo, joven. Joven e irresponsable. Aquí tenemos ejemplo en mayor. En mayor tenemos carpitis. La carpitis es la inflamación que es su nombre del carpo, principalmente muchos inmunomediados. Mastitis crónica, que es más fácil que una mastitis crónica, un ejemplo de inflamación crónica.
Es eso. Ya, muchas gracias.